Aquí tenemos un gráfico que me muestra la característica del sonido, que es la frecuencia. Este gráfico es muy importante al momento de realizar la ecografía. Debemos tener muy claro este parámetro para poder identificar a qué frecuencia es la que debemos utilizar en cada una de nuestras exploraciones. La frecuencia está muy ligada al transductor, al tipo de transductor que yo esté utilizando en el momento de realizar la exploración. Entonces, para comprender un poquito más este cuadro, la nomotecnia que vamos a utilizar aquí es más, menos. Quiere decir que si ante altas frecuencias, es decir, mi transductor tiene una alta frecuencia, voy a tener una calidad de la imagen que si bien es alta, pero a cambio de eso voy a tener que la penetración o la profundidad va a ser menor. Este tipo de estudios, cuando lo utilizo para estructuras superficiales, por ejemplo, tiroides, por ejemplo, vasos, músculos, escroto, en ese tipo de exploraciones yo voy a utilizar altas frecuencias. Baja frecuencia, y aquí vamos al menos, más, quiere decir, con baja frecuencia voy a tener la calidad de la imagen va a ser baja, pero sin embargo la profundidad va a ser mayor. Voy a utilizar estas bajas frecuencias para la exploración de órganos profundos, por ejemplo, en órganos abdominales, en hígado, para identificar vesícula, todos estos tipos de órganos que sean en la parte o cavidad abdominal, yo las voy a poder identificar sin ninguna novedad con transductores de baja frecuencia. Pero es muy importante que entiendan o comprendan que a altas frecuencias yo voy a tener alta calidad de la imagen, pero menor penetración de la misma. Y pues a baja frecuencia voy a tener baja calidad de imagen, pero voy a tener mayor penetración o profundidad, que es exactamente lo mismo. Con respecto a la velocidad de propagación del sonido, se refiere, pues como su nombre lo indica, la onda del ultrasonido viaja y a qué velocidad está viajando dicha onda. Para yo identificar eso, debo tener muy en cuenta el medio que yo voy a explorar, la concentración de partículas del mismo, es decir, va a depender de la densidad del medio, la velocidad de propagación. Sin embargo, hay una media o un valor promedio en la que las ondas de ultrasonido viajan a una velocidad que pues fluctúa más o menos a una velocidad de 1540 metros sobre segundo. Es un valor más o menos promedio. Pero sin embargo, como veremos más adelante, también existen otros tipos de velocidades. Para explicar los gráficos pues que estamos observando en la imagen, también vamos a decir que la velocidad de propagación del sonido está muy ligada a lo que es la longitud de la onda. Y al igual a la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una onda muy amplia o una onda muy larga, la frecuencia va a ser lenta. Recuerden que la frecuencia es el número de ciclos que realiza una onda en un minuto. Entonces, si tengo una longitud muy amplia, por tal razón la frecuencia va a ser lenta. Al contrario, si yo tengo una longitud de onda más corta, la velocidad de propagación va a ser mucho más rápida, es decir, voy a lograr que haya más ciclos por segundo en esa onda. En cuanto pues a la amplitud, si tengo una amplitud bien alta o bien grande, voy a decir que hay alta intensidad. Recuerden que les dije que la amplitud estaba relacionada con la intensidad. Al contrario, si tengo una amplitud pequeña, una amplitud baja, yo voy a tener baja intensidad. Tenemos otro término nuevo, es la impedancia acústica. La impedancia acústica, cuando yo me refiero a este término, es la resistencia que opone un medio al paso del ultrasonido. Generalmente esta impedancia acústica sobre todo va a estar determinado por la velocidad de propagación y también pues la densidad del medio, de la cual depende este. En este gráfico nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la velocidad de propagación del aire, la cual es de 332, mientras que, por ejemplo, si denotamos la velocidad de propagación o la impedancia acústica que tiene el hueso, es de 3600.
denota mucho que entre el aire y el hueso hay distintas velocidades de propagación o por ejemplo, la impedancia acústica de ese medio es muy diferente. Generalmente, como pueden observar, el hígado tiene una velocidad de propagación que se asimila a las que les había mencionado, que era la media o promedio en cuanto a la velocidad, que era de 1500 metros sobre segundos. Entonces, de mayor a menor, si yo tuviera que nombrar la impedancia acústica, diría que de menor a mayor está el aire, está el agua, está el músculo y pues finalmente con mayor impedancia acústica, con una imagen súper reflectante, muy rica en ecos, muy ecogénica, tendríamos pues el hueso. Continuando, vamos a aprender otro nuevo término que es la interfase reflectante. Cuando yo hablo de interfase reflectante y la imagen lo explica muy bien, me estoy refiriendo al plano de separación, es decir, a esta línea que se puede ver en cada una de las imágenes A, B o C, que es el plano de separación entre dos medios con diferente impedancia acústica. Es decir, si observamos la imagen A, tenemos el transductor o sonda, va a realizar el recorrido de la onda de ultrasonido. Esta onda de ultrasonido llega como a una pared, podemos decirlo, denominarla. Es un plano de separación que hay y la onda de ultrasonido continúa hasta llegar a... En un rastreo ecográfico pueden haber diferentes interfaces. No solamente tiene que haber una interfase, pueden haber varias. Pero lo que tiene que quedar claro es que la interfase se refiere a ese plano de separación que hay entre dos o más medios. Por ejemplo, aquí en la imagen B se puede ver que hay dos medios con diferente impedancia acústica. Por ejemplo, el de abajo podría tratarse de líquidos, mientras que el de arriba podría tratarse de un elemento sólido. Cuando el haz de ultrasonido atraviesa pues un medio o llega hacia una estructura, va a sufrir diversos cambios o diversos fenómenos en cuanto al atravesar ese medio se refiere. Y aquí van a aparecer tres fenómenos físicos muy importantes. El primero es la atenuación. Cuando hablo de atenuación se refiere a la pérdida de energía que sufre el haz de ultrasonido al atravesar un medio. Cuanto mayor sea el camino que un haz de ultrasonido vaya a recorrer, pues la intensidad irá disminuyendo. O sea, la energía que en un principio tuvo esa onda de ultrasonido va a ir disminuyendo, como pueden ver en la parte de la gráfica en la imagen A. No va a ser la misma intensidad las estructuras superficiales, a diferencia pues de las estructuras profundas. Es decir, la onda de ultrasonido viaja en las estructuras superficiales, va a tener mayor intensidad y a medida que vaya hacia la parte más profunda, esa intensidad se va a ir perdiendo. De manera que en dos medios con diferente impedancia acústica, como podemos ver en la imagen B y en la imagen C, va a haber lo que es mayor propiedad de atenuación. Mientras que los ecos reflejados o la parte que va hacia la superficie va a ser muy rica en ecos. Eso de ahí lo vamos a entender en complemento con el segundo fenómeno físico, que es el fenómeno de reflexión. Cuando un haz o una onda de ultrasonido viaja, como podemos observar en la imagen, una parte del haz de ultrasonido, al llegar hacia la primera interfase, se va a reflejar en forma de eco hacia la superficie nuevamente, que es lo que mencionamos en un principio. Si recuerdan la primera gráfica del señor que estaba emitiendo el sonido, se encontraba con una interfase que era un impedimento o un choque o una estructura que era capaz de reflejar ese eco. Esto pasa en ultrasonido. El haz de ultrasonido viaja, se encuentra con esta interfase, que era la pared que estaba oponiendo ese sonido, y una parte va a ser reflejada hacia la superficie, mientras que la siguiente va a ir
disminuyendo su intensidad, pero hacia otra interfase. A eso se refiere básicamente el fenómeno de reflexión. Y podemos ver que, pues, que la reflexión va a ser en dos medios con diferentes impedancia acústica, pues la reflexión cuando llega esa onda de ultrasonido a la primera interfase va a ser mucho mayor que aquella que va a ir atenuándose aún más hacia la parte de abajo o hacia la profundidad. ¿Cómo en ultrasonido yo puedo mejorar esta imagen? Porque si bien las estructuras superficiales van a tener bastante claridad de imagen, las estructuras profundas me disminuye la intensidad de la imagen. Y es con el botón de ganancia que yo puedo regular eso. Recuerden que existe un botón que es de ganancia profundidad o el de ganancias sectoriales, en el que yo puedo ir ajustando cada uno de esos parámetros. En este caso, si yo quiero mejorar la calidad de la imagen que está a mayor profundidad, ubico pues las barras deslizables para mejorar la imagen en la parte inferior. Y de esta manera pues compenso esa pérdida de intensidad que es natural que tiene la onda de ultrasonido. También esto va a depender obviamente de la conceptura de nuestro paciente, del órgano que queremos explorar y después de muchos otros factores, pero básicamente de eso. El fenómeno de refracción, que es el último fenómeno por mencionar, se refiere a que cuando el haz de ultrasonido ingresa, se encuentra con un medio que tiene una velocidad de propagación, mientras que cuando atraviesa el siguiente medio, ese también va a tener diferente velocidad de propagación. Es decir, que va a haber una desviación de la onda de ultrasonido porque los dos medios por los que está pasando el haz tienen diferentes velocidades de propagación. Por ejemplo, puede ser que en la imagen B se trate de diferentes medios con velocidades de propagación diferentes. Porque si observamos, por ejemplo, en la gráfica de qué velocidades tenía cada una de las estructuras, decíamos pues que el hueso tenía una velocidad de propagación aproximada de 3600, mientras pues, por ejemplo, que el hígado tenía una velocidad promedio de 1560 metros sobre segundos, o el músculo que tenía una velocidad de propagación similar, pero se refiere a que el haz de ultrasonido va a cambiar de dirección por las diferentes velocidades que se encuentran en los dos medios a estudiar. Bien, tenemos la formación del haz de ultrasonido. Generalmente en nuestro equipo de ecografía nosotros vamos a encontrar tres partes bien diferenciadas. El transductor en primera instancia, la pantalla que es a través de la cual vamos a observar cada una de las imágenes y también pues una unidad de procesamiento. Aquí en esa parte el transductor juega un papel muy importante, ya que el transductor contiene, como podemos ver en la imagen superior, unos elementos o cristales piezoeléctricos, además de unos elementos cerámicos, los cuales van a ser los encargados de, a través de un estímulo eléctrico que reciben, transformar esa energía. Entonces aquí entra un nuevo concepto que es el efecto piezoeléctrico. Esta es la capacidad que tienen estos cristales o elementos cerámicos para transformar la energía que en un principio fue un impulso eléctrico a energía mecánica a través de ondas de sonidos. Entonces, este fenómeno se va a dar de la siguiente manera. El transductor, al tener contacto directamente con la piel del paciente y pues al ser encendido nuestro equipo de ecografía, se va a estimular esos cristales que tiene el transductor, cristales y elementos cerámicos. Una vez estimulados, se va a dar un impulso eléctrico. Van a viajar las ondas de ultrasonido, llegan hasta las estructuras que queremos estudiar, se dan los diferentes fenómenos que hemos nombrado, llegan a las diferentes interfaces y una vez que han logrado llegar a la estructura que estamos visualizando, nuevamente recuerden que esas ondas son reflejadas en formas de ecos. Llegan otra vez al transductor y una vez en el transductor se produce el segundo impulso eléctrico
y va a convertir a través de ese segundo impulso eléctrico la energía que era en un principio eléctrica propiamente dicho en mecánica, es decir, en energía sonora. Y pues de esa manera cada uno de los fenómenos que se ha mencionado se van a ver en la pantalla a través de las diferentes escalas de grises. Se van a dar dos impulsos eléctricos, van a estimular los cristales del transductor, va a viajar la onda del ultrasonido, choca contra una superficie o elemento a estudiar, va a devolverse esa onda en forma de eco o en forma de una onda reflejada nuevamente al transductor, y una vez en el transductor se va a dar el segundo impulso eléctrico y va a mandar esa señal en forma de ondas directamente a la pantalla. En esta parte tenemos los tipos de transductores. Tenemos pues 4 tipos de transductores o sondas que también son denominadas. Tenemos pues el primer transductor a mencionar es el transductores lineales. Vamos a ir identificando cada uno de los transductores con qué imagen generalmente voy a observar. Cuando recibo un informe de ecografía hay que fijarnos muy claramente en cuál es el tipo de imagen cuál es el tipo de imagen que estoy identificando o que estoy observando. Por ejemplo, el transductor lineal generalmente va a producir una imagen rectangular, como pueden verlo aquí. La imagen característica de las ecografías realizadas con un transductor lineal son tipo rectangular. La frecuencia que van a utilizar es una frecuencia que va a fluctuar entre 7.5 a 13 MHz. ¿Cuándo voy a utilizar este tipo de transductores? Cuando yo quiero visualizar o indagar aquellos órganos y estructuras superficiales. Por ejemplo, músculos, un transductor lineal se utiliza en tiroides, en tendones, en mamas, en las diferentes estructuras tipo superficiales. Entonces, para tenerlo bien en cuenta y bien claro, el tipo de imagen que refleja un transductor lineal va a ser rectangular y la frecuencia que voy a utilizar con esos transductores abarcan a 7.5 a 13. Recuerden que les había mencionado el cuadro de frecuencia, que era muy importante. Aquí lo voy a otra vez a recordar, porque si bien yo había dicho que a altas frecuencias iba a ser mejor calidad, más alta la calidad de la imagen y va a haber menor profundidad. Por eso es que específicamente voy a realizar estudios en estructuras superficiales, porque como va a haber menor profundidad, no es necesario. Las estructuras superficiales, como por ejemplo la tiroides, no demandan mayor penetración o mayor profundidad, y por eso yo voy a utilizar este tipo de transductor. O sea, todo tiene que tener, cada uno de las exploraciones que realizamos tiene un porqué. ¿Por qué yo utilizo este tipo de transductor? Porque pues, por ejemplo, el transductor lineal trabaja a altas frecuencias donde voy a tener alta calidad de la imagen, pero no es necesario que haya tanta profundidad para yo hacer la exploración de este órgano. Luego, pues tenemos el transductor, que es el transductor sectorial. Este me va a brindar básicamente, como pueden observar en esta imagen, una imagen triangular. Utiliza una frecuencia de 3.5 a 5 MHz. Y básicamente yo voy a utilizar este tipo de transductores para exploraciones profundas. ¿Por qué? Porque estoy utilizando frecuencias bajas. Y pues en estructuras profundas, como por ejemplo cavidades cardíacas, cavidad abdominal, en ese tipo de exploraciones yo utilizo este tipo de sonda o transductor. El transductor convexo, que es generalmente uno de los transductores más utilizados para las exploraciones, me brinda una imagen en trapecio, como pueden observar aquí. Claramente la imagen en trapecio. Y pues una frecuencia trabaja al igual que el transductor sectorial, con una frecuencia de 3.5 a 5 MHz. Asimismo, puedo utilizarlo para yo evaluar estructuras o órganos profundos. Por ejemplo, se lo utiliza mucho en la exploración también en la parte obstétrica y también pues en la cavidad abdominal para observar pues los diferentes órganos abdominales. En el transductor intracavitario,
Generalmente lo que yo voy a realizar con él o la revisión que voy a hacer con él son de estructuras profundas, ya sea pues con la exploración intravaginal o intrarrectal. Y pues la frecuencia que voy a utilizar para este transductor o que tiene este transductor es de 5 a 7.5 MHz. Entonces, la imagen que me brinda este transductor es una imagen que es un poco curva o puede denominarse que es un poco circular. Lo que queremos destacar de cada uno de estos tipos de transductores es la frecuencia que cada transductor utiliza, porque depende de eso, pues yo voy a hacer una correcta utilización de los mismos. También pues el transductor que yo utilice tiene mucho que ver, como les mencionaba, con la contextura de nuestro paciente, con la edad del paciente también y con el órgano a explorar. Entonces, y también otra cosa de notar de aquí es cada una de las imágenes que produce cada transductor. No es lo mismo yo ver una imagen rectangular que una imagen en forma de abanico. Entonces, cuando yo veo una imagen rectangular, ya voy a saber, este tipo de estudio, sin yo leer el reporte, se hizo pues con un transductor lineal y seguramente se trata de una estructura superficial. En cuanto a la ecogenicidad de los tejidos, pues esta va a depender mucho de la amplitud de la onda y pues vamos a verlo, las estructuras ecográficas marcadas en diferente tonalidad, que va en una escala de grises. Generalmente en esta escala de grises más o menos hay 256 colores que varían entre el blanco hasta la tonalidad negra. Y va a depender, como les mencioné, mucho de la amplitud de la onda. Es decir, si presenta una amplitud de onda muy alta o elevada, generalmente la imagen que voy a detectar va a ser una imagen altamente reflectante, es decir, muy ecogénica, mientras que si la amplitud de la onda es baja, generalmente pues va a haber lo que es un contenido desde hipoecoico a anecoico. Entonces vamos a ir describiendo cada una de estas imágenes referente a su ecogenicidad y tenemos las imágenes hiperecogénicas. Cuando yo hablo de imagen o estructuras hiperecogénicas, me refiero a una imagen que ecográficamente es altamente reflectante. ¿Qué quiero decir? Que es muy rica, tiene una gran cantidad de ecos en su interior y por lo tanto pues va a tener una mayor intensidad en cuanto a la ecogenicidad y va a ser pues su ecogenicidad mayor en cuanto al parénquima que lo circunda. Esta imagen es característica o el color característico es un color blanco brillante generalmente y muy notorio. ¿Dónde o en qué estructuras voy a notar este tipo pues, de imágenes hiperecogénicas? Es en estructuras como por ejemplo superficies óseas, gas, en una fibrosis, cicatrices, en todo aquello que demande pues de calcificaciones, voy a identificar estructuras hiperecogénicas en los huesos. Es muy notorio este tipo de imágenes. Las imágenes hipoecoicas son imágenes que tienen menor capacidad reflectante. A diferencia de las hiperecogénicas que eran muy ricas en ecos, estas no son ricas en ecos, son pobres realmente en cuanto a los ecos que emanan y pues el color característico de estas imágenes va a ser un color gris oscuro. Generalmente donde voy a encontrar este tipo de imágenes en estructuras como el músculo, como el hígado, como el vaso y pues en diferentes estructuras relacionadas más que todo también con la cavidad abdominal. Y hay que recordar que el color de estas estructuras es un gris oscuro. A diferencia del anecoico, donde pues no hay reflexión, es decir, no hay interfaces en su interior, no generan ecos, por eso es anecoicos. Y pues generalmente la estructura de anecoica se refiere a una tonalidad oscura, a un negro intenso. ¿Dónde voy a encontrar este tipo de estructuras? En los líquidos generalmente. Los líquidos van a estar ligados a
una tonalidad negra, oscura, y pues a esas imágenes que yo las observo de esa tonalidad se denominan anecoicos. Entonces tenemos tres términos en cuanto a la ecogenicidad, que es el hiperecoico, los más relevantes: hiperecoicos, hipoecoicos y anecoicos, con sus diferentes tonalidades. En esta diapositiva podemos, por ejemplo, observar, aquí tenemos una imagen con lo referente o dicho anteriormente, una imagen anecoica. Podemos observar por acá una imagen hipoecoica, y pues si podríamos identificar las imágenes altamente reflectantes o las imágenes más blancas, como por ejemplo estas que estoy señalando, diríamos que ellas corresponden a lo hiperecoico. Ahora vamos a hablar pues de otro tema que es muy común al momento de realizar nuestras exploraciones ecográficas, y es acerca de los artefactos, que generalmente no son imágenes reales, podrían decirse en sí, pero sin embargo aparecen en la imagen ecográfica, pero esto es como consecuencia de alguna alteración que se produjo en el haz de ultrasonido, ya sea en cuanto a su trayectoria, en cuanto a su intensidad, al atravesar los diferentes medios. Entre ellos vamos a encontrar a la sombra acústica posterior, al reforzamiento acústico posterior, al artefacto de reverberación, al artefacto de cola de cometa. Cuando me refiero a que no son imágenes reales, me refiero a que no corresponden a la estructura que estamos estudiando. Sin embargo, nos puede servir para identificar o para guiarnos en cuanto a alguna patología que se pueda presentar, o para saber si me encuentro efectivamente al momento de realizar el rastreo ecográfico, me encuentro precisamente en la estructura que yo quiero analizar. Vamos a ir describiendo cada una de ellas para que quede un poco más claro. Encontramos el primer artefacto, que es el de la sombra acústica posterior. En este artefacto, básicamente, como pueden observar en la imagen en la parte superior de su pantalla, estábamos con el artefacto pues de sombra acústica posterior. Necesitaba que miren esta imagen porque está muy bien detallada. Entonces ingresa el haz de ultrasonido, se encuentra con una superficie altamente reflectante, y detrás de esta, como es tan ecogénica, no se va a presentar alguna imagen, o no va a reconocer las de ultrasonido. Al encontrarse con esta estructura muy reflectante, no va a tener la capacidad de penetrarlo por completo, y pues se me va a reflejar en la parte de atrás de esta imagen reflectante una sombra de color oscuro. Aquí en la imagen la podemos pues visualizar, y por detrás tenemos la sombra acústica posterior, es decir, el artefacto. A eso se refiere. Y yo voy a tener este artefacto en estructuras como por ejemplo cálculos, en una litiasis en vejiga, en una colelitiasis, por ejemplo, de este lado, y se puede observar que justo detrás de ella tenemos lo que es la sombra acústica posterior. Entonces voy a tener este elemento o este artefacto cuando esté cuando el haz de ultrasonido llegue a una estructura muy hiperecogénica, sería exactamente la palabra, muy reflectante, muy rica en ecos. Generalmente observo estos artefactos detrás de cálculos o detrás de litiasis. Es fácil de encontrarlos. Entonces, yo puedo estar un poco más segura que efectivamente se trata de un cálculo. Por ejemplo, si estoy en vejiga y digo, sí se trata de un cálculo, ¿por qué? Porque me produce esa sombra característica de color oscura. A diferencia pues de la siguiente imagen que veremos a continuación, una vez más recalcarles, aquí tendríamos un cálculo, y por detrás de ella, señalando la flecha, está la sombra acústica posterior. En el refuerzo acústico posterior, que es el segundo artefacto que les estoy mencionando, es todo lo contrario. Aquí, en cambio, al ingresar el haz de ultrasonido, se va a encontrar
con un medio sin interfaces en su interior, es decir, un medio anecoico, y pues generalmente es exclusivo que se encuentre este refuerzo acústico posterior detrás de estructuras o imágenes con contenido líquido, como por ejemplo quistes, o estructuras que generalmente tienen contenido líquido en su interior. Por ejemplo, en la imagen que vemos la vesícula biliar, les voy a señalar. Detrás de este contenido anecoico, lo que voy a tener es básicamente el refuerzo o el reforzamiento acústico posterior, que es una estructura que la vamos a ver con contenido hiperecoico. Es decir, a diferencia de la sombra que ya vimos, que era de color oscura y que se daba por detrás de una imagen calcificada, de un cálculo, una imagen hiperecogénica, aquí vamos a observar una estructura hiperecogénica después de un contenido líquido. Tenemos una litiasis, ¿verdad? Aquí tengo el cálculo y habíamos hablado que después de estructuras calcificadas o altamente reflectantes hiperecogénicas encontrábamos el artefacto de sombra acústica posterior, que es lo que vamos aquí. En cambio, si quisiéramos en la misma imagen, como tiene contenido líquido, también voy a encontrar lo que es el otro fenómeno o factor, que es la imagen hiperecoica de refuerzo acústico posterior. Y en la imagen de acá, pues claramente se la puede ver. Después del contenido líquido, voy a encontrar el reforzamiento. El reforzamiento no lo encuentro si notan en la imagen que está del cálculo, porque ahí encuentro la sombra acústica. El reforzamiento lo voy a encontrar después de la estructura líquida. Bien, después de mencionar eso, vamos a continuar con el artefacto de reverberación. Este artefacto se produce cuando básicamente el haz de ultrasonido llegó a una interfase y este vuelve a reflejar el eco nuevamente y vuelve a reflejar nuevamente hacia llegar a la siguiente interfase, de manera que prácticamente este va a agotar toda su energía. Son también identificadas como las líneas A, líneas horizontales, como pueden observar en la imagen. Y pues generalmente voy a encontrar este tipo de artefacto en estructuras o interfaces que separan sólidos de gas, como por ejemplo entre el hueso y el aire, entre los pulmones y el tubo digestivo, y en la parte donde está pues la imagen ecográfica, yo puedo identificar claramente cada una de estas líneas, que es las que básicamente les estoy señalando. Esto se debe al artefacto de reverberación. Es decir, el haz de ultrasonido llega, se encuentra con una interfase altamente reflectante y cuando continúa cada una de estas interfaces, rebota, vuelve a rebotar el sonido, vuelve a rebotar el sonido y por eso se va produciendo este tipo de imagen. Vamos a pasar al último artefacto. Estos son uno de los artefactos más importantes, los que les he mencionado, que son básicamente los que en la exploración siempre los vamos a encontrar. Es muy común encontrarlos en cada una de las exploraciones. En el artefacto de cola de cometa, como lo pueden visualizar en la pantalla, cuando el haz de ultrasonido ingresa y va hacia un medio, este se va a ver reflejado en forma de rayo láser, que también se denomina las líneas B. Y pues generalmente esto se va a producir al encontrarse con una interfase muy ecogénica, pero que va a estar relacionado entre un contenido líquido y uno sólido, es decir, por ejemplo, como el contenido de la pleura y el peritoneo. Y las líneas básicamente a denotar en la imagen van a ser estas líneas que ustedes pueden ver aquí. Por eso se denomina líneas láser o líneas pues en cola de cometa. Aquí tenemos esta estructura que se va a dar después de atravesar el ultrasonido por la pleura. Se va a producir básicamente porque llega a una zona que es muy hiperecoica y pues la interfase que se va a producir o el haz de ultrasonido que se devuelve va a provocar ahora estas líneas no horizontales como veíamos o las líneas A en el artefacto de reverberación, sino que de modo contrario.
líneas B o líneas, podríamos decirles, verticales. Entonces, cada uno de estos artefactos es como que están en pareja y cada uno de ellos pues denota uno lo contrario del otro. Habíamos dicho la sombra acústica posterior es lo contrario al refuerzo acústico posterior y el artefacto de reverberación es todo lo contrario al de cola de cometa. Y vamos a hablar ahora de cada uno de los planos ecográficos o de los cortes ecográficos. En este caso, pues vamos a describir los tres principales, pese a que después de ellos, pues en cada una de las exploraciones o estructuras que vayamos a detallar, pues pueden haber opcionales otros cortes, pero sin embargo estos son los más importantes. Tenemos así el corte transversal, el longitudinal y el coronal. Es muy importante que ustedes hagan la descripción del corte que están realizando. Mencionen, se trata de un corte longitudinal en el que visualizo las diferentes estructuras y detallan qué estructura se está encontrando en ese corte. Hay que identificar en el transductor que él contiene una muesca o una señal. Esa señal me va a dar la dirección hacia dónde en cada uno de los cortes yo debo ubicarla. Y esa imagen, esa muesca va a ser reflejada, también la vamos a encontrar en un lado de la pantalla de nuestro ecógrafo también. Si hablamos que estamos realizando un corte longitudinal, vamos a decir pues que yo voy a colocar el transductor tal como se lo ve aquí en la pantalla. Este es un corte longitudinal, el transductor está colocado de dicha manera y la muesca, que es en este caso el punto rojo, yo lo voy a ubicar básicamente hacia la derecha, hacia la cabeza del paciente, perdón. Y lo que esté detrás de esa muesca va a ser obviamente los pies de mi paciente. Ahí vamos a tener pues cómo identificar hacia dónde va a ir dirigida al momento de yo colocar el transductor, hacia dónde va a ir dirigido la muesca, que es el elemento que me identifica. En esta imagen yo puedo ver, entonces tenemos lo que está hacia arriba va a ser la cabeza, lo que está hacia abajo va a ser los pies, lo que esté muy por debajo, pero superficialmente va a ser anterior, que es lo que estoy subrayando, y lo que esté aún más profundo va a ser lo posterior. Por ejemplo, en esta imagen podemos visualizar que, por ejemplo, si se tratase de hígado, yo voy a decir que este es la parte anterior, esta es la parte posterior, y si la muesca está aquí, quiere decir que este es el lado que está señalando hacia la cabeza de mi paciente, tal como se los describí en la imagen donde se ve el transductor colocado directamente sobre la piel del paciente. Y tenemos ahora el corte transversal. Asimismo, voy a señalarles, se trata de un corte transversal en el que la muesca de mi paciente en este caso tiene que estar ubicado hacia la derecha del paciente. Esta sería la derecha del paciente, la parte de acá sería la izquierda de mi paciente y tenemos que aquello que esté pues directamente debajo del transductor sigue siendo igual anterior y lo que esté por debajo muy profundo, al igual que el corte anterior, sería posterior. Lo importante es identificar que hasta ahora en los dos cortes que es descrito, la muesca en el corte longitudinal tiene que estar ubicado hacia la cabeza de mi paciente y en el corte transversal debe estar ubicado hacia la derecha de él. En el corte coronal, al igual que el longitudinal, la muesca debe estar ubicado hacia la cabeza o dirigida hacia la cabeza del paciente, en este caso de esta manera. Lo que esté por debajo del lado contrario van a ser los pies del paciente. Lo que esté pues muy continuo hacia la parte del transductor se va a denominar cerca y lo que esté del otro extremo se va a denominar lejos. Entonces, en el corte longitudinal y en el corte coronal, la muesca debe ir dirigida hacia la cabeza del paciente y en el corte transversal, la muesca va a ir dirigida hacia la cabeza del paciente. Y bueno, básicamente aquello que les he mencionado, cada uno de los artefactos, el fenómeno de cómo se produce
la imagen ecográfica y cada uno de los tipos de transductores con sus diferentes frecuencias a utilizar, cada uno de los planos es parte de lo que nosotros debemos conocer al momento de incursionar en el aprendizaje de ecografía, porque si bien nos encontramos y vamos a realizar la ecografía por primera vez, no vamos a saber cómo colocar el transductor o lo vamos a colocar de una manera incorrecta, en el que pues generalmente no vamos a lograr captar la imagen tal y como queremos. Eso sería todo por mi parte. Les deseo buena noche